Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta nueva edición del Coloquio de Astrofísica. Hoy tenemos el gusto de tener a uno de los estudiantes del grupo de Astrofísica, el estudiante Roberto Carlos Salinas Calixto, quien es egresado en la Escuela Superior de Física y Matemáticas de aquí del Instituto Politécnico Nacional, donde estudió la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas y su especialidad es en Física. Concluyó sus estudios en el año del 2023 e inició la maestría en nuestro grupo en el 2024. Su área de investigación es el estudio fotométrico de galaxias. Ha trabajado en su servicio social con la doctora Ana María Hidalgo Gámez, actualmente es su asesora de tesis de maestría, sobre la realización de diagramas color-magnitud para grupos compactos de Hickson. También se dedica a hacer la divulgación de manera voluntaria en diferentes áreas como la arqueoastronomía y la etnomatemáticas. Muy interesante el tema, porque lo que me acaba de contar, en el México antiguo. Ha impartido talleres como juegos artesanales en destreza mental para pilares ProGAR en 2023. Ha dado conferencias de divulgación en constelaciones prehispánicas en el Club de Astronomía de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, Matemáticas Prehispánicas, Interpretación de los Números, en el Día Internacional de las Matemáticas, aquí en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, y también ha participado en eventos de divulgación como AstroSFEM, Día del Espacio, Noche a las Estrellas, etc. Actualmente es uno de los estudiantes que cursa el tercer semestre de la maestría para finalidades de poder graduarse pronto y tener una experiencia en su examen. Lo invitamos a dar un coloquio y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Carlos. Adelante. Muchas gracias, maestro. La primera vez que doy un coloquio, espero que sea de su agrado. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Seguro? Más o menos se oye. No sé cómo. Ya. ¿Sí me escuchan todos? Sí. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. La verdad, estoy muy contento ya que este es mi primer coloquio que doy y espero que esta investigación sea de su agrado. Bueno, el día de hoy les quiero hablar acerca de mi tema de tesis y uno de la colaboración que hicimos en el servicio social con mi asesora, la doctora Ana María Hidalgo. Es acerca de los diagramas color-magnitud para grupos compactos de Gauss. Aquí están los contactos por si les interesa más de esta investigación. Tengo más correo y con mucho gusto se contestamos. Bueno, esta presentación tiene ese contenido que voy a estar dividido por una introducción, que voy a hablar acerca de manera muy simple de fotometría y de algunos sistemas fotométricos para poder medir estas luces. Algunas voy a hablar acerca de secuencia de Hubble, es una manera más rápida de cómo clasificar galaxias, y del objeto de estudio, que es importante, los grupos compactos de Gauss, ¿no? Y los diagramas con magnitud, que ahí veremos cómo no suele. Bueno, ¿se lo escuchan? Sí. Pero por el como estaba diciendo, voy a hablar acerca de los diagramas con magnitud, para que son tan importantes. Ahí veremos unas distribuciones bimodal, acerca también de las regiones que suelen utilizar para para estas regiones, que es el Valle Verde, la secuencia roja, la nube azul, etc. Luego veremos la parte de la metodología acerca de los datos fotométricos de estas galaxias, y finalmente presentaré algunos resultados muy importantes de estos diagramas color-magnitud para mencionar su tipo de actividad o también cómo afecta su clasificación morfológica, y finalmente las conclusiones y trabajos a futuros. Sin más preámbulos, comencemos. Antes de empezar, quisiera mostrar esta imagen, que es la de Hubble Ultra Deep. Ahí, como pueden recordar, es una de las imágenes más profundas que conocemos del universo. Aquí podemos ver muchas galaxias, cómo están viajando ahí acerca del océano cósmico, como decía Carl Sagan. Pero aquí la parte importante, los astrofísicos por mucho tiempo han intentado de alguna manera descubrir y preguntarse cómo funciona el universo, y una manera de estudiarlo es viendo cómo es su forma de galaxias. Aquí podemos ver algunas que son de color azul, naranja, etc. Pero esto no puede haber sido posible sin la ayuda de una vieja amiga, que de hecho usted lo conoce muy bien. No es nada más y nada menos que la propia luz. Sin la luz no podemos hacer nada, no podemos sacar sus propiedades, no podemos sacar nada de ciertas conclusiones. Y para esto quisiera hablar acerca de la fotometría.
Aquí es una rama de la astronomía que nos permite medir los brillos de los astros o de los objetos. Esto podemos de alguna manera medirlo de alguna manera usando sus magnitudes. Para esto tenemos que ver una fuente de luz, por eso una estrella, una galaxia, etc. Para esto tenemos que ver cuál es la energía total que llegan a emitir estas galaxias, estos objetos, usando su luminosidad, que nada más y nada menos podemos decirlo en términos simples, que es los fotones que emiten total, mientras que el flujo que nos llega a nosotros es una cierta cantidad de fotones. Aquí podemos usar esta relación, que es la luminosidad con el flujo, pero esta va a decaer dependiendo de la distancia que se encuentre el astro, y ahí esta se reduce con el cuadrado de la distancia. Aquí podemos ver, si nosotros estuviéramos más cerca de esa fuente, captaríamos más fotones, pero conforme nos alejamos, captamos menos. Y eso es lo que suele pasar cuando intentamos medir el brillo de las galaxias o estrellas. Como están a grandes distancias, de alguna manera tenemos que ver el brillo que nos llega aquí en la Tierra. ¿Y cómo lo hacemos? Sacamos su magnitud aparente, no nada más ni nada menos que el brillo que nos llega desde la Tierra, desde la Tierra, perdón. Y de aquí podemos sacar una relación entre la magnitud aparente con su flujo, que está expresado aquí. Esta es una constante, aquí suele usar para poder que se acomode, para que obtengamos de alguna manera de estabilizarlo. Y normalmente se puede usar una manera estándar, es la estrella Vega, que esa ya lo conocen. Pero normalmente estas magnitudes, como podemos ver, podemos sacar sus diferencias, que solo dependan de esos flujos que nos lleguen aquí. Pero el problema de usar estas magnitudes aparentes es que podemos tener dos astros ahí que tengan el mismo brillo aparente, pero que garantiza que uno de ellos emita más que el otro. Uno dirá, ¿cómo? Si no se supone que estamos viendo el mismo brillo, sí, aparente, pero uno de esos puede estar más alejado que la otra. Para esto tenemos que usar la magnitud absoluta. No es nada más y nada menos que la magnitud aparente que la que tendría el astro si estuviera a una distancia de 10 parsec, que eso equivale a 32.6 años luz. Y la ventaja de esto, para sacar la magnitud absoluta, podemos usar el módulo de distancias, o también se le conoce como el paraje fotométrico, que está relacionado con esta distancia. Esa de que la distancia tiene que estar en parsec. Si no, esto no podemos sacar nada. Aquí, obviamente, para trabajar con esta cierta luz, había dicho que podemos trabajar con magnitudes aparentes, pero va a depender mucho de qué filtro estamos trabajando. Porque podemos ver mucha cantidad de luz, pero bajo una cierta frecuencia. Para eso, para estudiarlo de una manera más rápida y sencilla, tenemos que usar filtros o bandas. Y una manera más rápida es sacar el sistema fotométrico de Jobson-Coulson. Al principio de los años 50, tengo entendido, Jobson y Morgan desarrollaron un sistema fotométrico usando otro tipo de bandas. Aquí simplemente es una manera de que podemos captar una cierta cantidad de luz y no toda. Para eso, para que podamos trabajar, para ver cómo se ven estos astros usando, ¿cómo decir?, para verlos en distintas bandas, que pueden ser ultravioletas, o las bandas visibles, rojas, etc. Y aquí, Jobson utiliza bandas ultravioletas, azules y visibles. Pero no fue hasta el año 1776 donde Coulson agrega dos tipos de bandas, que es la parte roja y la infrarroja. Aquí coloqué un diagrama sobre ese sistema de bandas. Aquí podemos ver cuál es su longitud efectiva, que es la que va a captar, y cuál es la que va a permitir que podamos captar una cierta longitud de onda. Aquí podemos ver su delta. No me recuerdo que era la miniatura. Y con esto podemos ver cómo van a brillar estos astros dependiendo si estamos usando una banda ultravioleta, azul, visible, roja o invisible. Estas bandas que estamos trabajando son de bandas anchas. Eso lo aclaro porque más adelante veremos que hay algunos diagramas que suelen trabajar con bandas más estrechas, pero principalmente esta investigación solo trabajamos con bandas anchas. Aquí. Las imágenes que les puse al inicio vieron que las galaxias tienen unas distintas formas. Algunas parecen ser redondas, una parece ser tener unos brazos. Para esto es una manera de estudiar su tipo morfológico, y para eso podemos usar más la manera más simple, que la secuencia de Hubble.
En 1926, Hubble clasificó unas 400 galaxias en dos tipos que fueron las elípticas, las espirales irregulares. No fue hasta el año 1936 donde ahí incluye a las galaxias reticulares. Y aquí podemos ver un diagrama, que es el diagrama de diapasón. Ahí desde esa secuencia de Hubble podemos ver ciertas galaxias. Las más conocidas son las elípticas, son las espirales, perdón. Pero principalmente en ese diagrama lo que quiero que vean es cómo son la forma que podemos encontrar sobre esos grupos. Estos son las elípticas, normalmente tienen una forma así esférica o pueden tener una forma de esferoide, mientras que las reticulares pueden tener un cierto grupo, pero con un cierto disco, más tengo entendido. Y las más conocidas, esas ya lo han visto en muchas imágenes, acerca de las galaxias espirales. Y tenemos a las galaxias irregulares. Estas galaxias son aquellas que no se pueden clasificar como si son de maneras elípticas, reticulares o espirales. Y la parte de abajo que pueden ver son las galaxias barradas. Normalmente la parte del núcleo de la galaxia, el polvo, tiene una cierta forma de barra que permite que se extiendan más los brazos. Y dependiendo cómo estos brazos estén más separados del polvo, podemos clasificarlo de tipos. Si están muy cerca, lo llamaremos A. Si ya se empiezan a separar, llamaremos B. Ya si están muy dispersados, los llamaremos C. Aquí, antes de mencionar esto, quisiera comentar una interpretación que le dieron a este diagrama. Fue Jim, no me acuerdo si fue en 1913. Habían interpretado que este diagrama que podemos ver, se creía que era un tipo de evolución galáctica. ¿A qué me refiero con eso? Se creían que estas galaxias, se creían que esas eran de una etapa temprana. Y conforme vayan pasando por el tiempo, se vuelven a cambiar su forma y haciendo más viejas, haciendo que sea de tipo tardío. Sin embargo, esa interpretación ya recientemente, eso ya no tiene mucho sentido. Sin embargo, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque esto nos ayuda de alguna manera separar a las galaxias elípticas a las espirales. Por eso aquí se suelen llamar los tipo temprana. Esto es importante, tipo temprana. Nunca coloquen temprano. Estas galaxias pueden ser separadas por estas, y las demás, que son las galaxias irregulares espirales, se les suelen llamar de tipo tardía. Aquí aclaro porque hay muchos artículos que suelen colocar a la mitad de esta secuencia, o a partir de las espirales CA, CBA, se les suele llamar de tipo temprana. Eso ya depende del autor que esté trabajando con esto. Más adelante verán que también existe un tipo llamado tipo intermedia, pero es simplemente para separar a las reticulares de las espirales muy tardías. Una vez aclarando esto, aquí quiero comentar acerca de mi objeto de estudio, que son los grupos compactos de Gibson. Esos grupos compactos, o a veces se les suele llamar grupos compactos de galaxias, eso lo descubrió el astrónomo Paul Gibson cuando estaba haciendo observación en el observatorio de Palomar, o así en inglés Palomar Observatory Sky Sober. Aquí podemos ver una imagen de esta. Y principalmente ese los vio en el año 1981, pero no fue hasta el año siguiente donde publica su artículo, donde se hace mención a estas galaxias de grupos compactos. Y para eso Gibson tuvo que establecer su propio criterio, que son estas tres, una de población, aislamiento y compacidad. Aquí, mínimo, estos grupos compactos mínimo deben tener 4 galaxias. Obviamente que estén más de la magnitud 3 Mach, más de que tengo entendido. Aquí, para la magnitud total de las galaxias tiene que ser promediado, esa tiene que ser menor de 26.6. Eso es para evitar que no tengamos más galaxias sobre esta área, o como decía, diámetro angular, porque luego ahí verán más a detalle por qué es importante sacar esto. Ahora, otra cosa es el aislamiento, que es un criterio que usamos para separar a las galaxias, usando el diámetro angular. Una es usando la más pequeña, que es utiliza la G, y la más grande, que es la delta N, pero simplemente son criterios de diámetro angular. Aquí, al principio, en 1982, Gibson cataloga 100 grupos con 451 galaxias. No fue hasta el año 1989 donde actualiza su catálogo y da un total de 463 galaxias. Esto aclaro porque toda investigación que voy a presentar, que realizamos con mi asesora y yo, es que solo usamos el catálogo original que presentó en 1989. Aquí están todas las galaxias. Y aquí está su información fotométrica. Y la parte de la izquierda no está más ni menos que cómo
cómo hacer la nomenclatura de estas galaxias. Aquí podemos ver los primeros 20 grupos, de los grupos compactos. Aquí pueden ver, este es importante, este diámetro angular, para poder separar de que no vaya a ser que vaya a haber otras galaxias que estén sobre esta distancia, sobre este círculo, bueno, esta área, o puede ser que están esta área pero están alejadas o están muy cerca, por eso tienen que usar este criterio que planteó Gibson. Ahora, ¿por qué es tan importante estudiar estos grupos compactos? Principalmente es que los caracterizan mucho según en el artículo de Gibson de 1989, es que presenta peculiaridades formológicas. Eso puede indicar interacciones gravitatorias. Otro puede ser que la densidad espacial de aquellas galaxias sea muy alto en comparación con los núcleos de grandes cúmulos. O también que la dispersión de velocidades sea más comparable con esas velocidades de rotación de galaxias. Pero la parte más importante sobre por qué queremos estudiar estos grupos es porque son muy moderables a las interacciones y también a fusiones. Aquí podemos ver unos ejemplos de unos 6 grupos compactos de Gibson. Aquí podemos ver la primera, que es la más conocida, que se conoce como el quinteto de Stefan. Aquí podemos ver galaxias de tipo tardía. Aquí podemos ver sus brazos muy alargados. Aquí podemos ver una forma barrada. Aquí podemos ver una galaxia elíptica, pero principalmente esa es la más conocida. Aquí les había mencionado que uno de los criterios de Gibson es que tiene que tener mínimo 4 galaxias. Como pueden ver, este grupo que es AHGCG40, aquí tenemos una elíptica, una tipo espiral, pero está en viso de forma de canto. Aquí podemos ver una galaxia de tipo barrada, y ese podría ser a lo mejor una lenticular o una galaxia espiral, pero demasiado temprana. Aquí, este grupo es el grupo más cercano al que se puede con respecto a nosotros. La más alejada es el AHG50. Como pueden ver, todos son de tipo temprano. Algunos, bueno, hay otro criterio que, ¿cuál es el grupo compacto que tiene mayor galaxias? Es el AHG57, con un total de 8 galaxias. Aquí podemos ver estas, las 3, están juntitas. Ahí pueden ver que puede ser no sé, digamos, una manera de interacción. Aquí podemos ver una galaxia de tipo temprana, aquí hay otras 4. Estos podemos ver estos grupos que son los dominados por galaxias lenticulares o algunas galaxias elípticas, pero también podemos ver otros tipos de galaxias que son de manera de tipo tardía, que son las galaxias irregulares. Podemos ver el HCG 49 y el 54. Aquí supuestamente dicen que este es una tipo elíptica, pero según el catálogo de NEC, que donde lo consultamos, según lo menciona así, pero parece ser que cada autor depende de su criterio para ver qué tipo de galaxias es. Pero bueno, aquí podemos ver galaxias de tipo irregulares con una galaxia espiral, pero esta parece de una tipo tardía. Y aquí no se logra apreciar mucho, pero aquí hay 4 galaxias. ¿Ven este puntito que está aquí? Esa es una galaxia. Esta se cree que es una galaxia espiral, pero muy alargada. Y estas dice que son 2 galaxias de tipo irregular. Aquí podemos encontrar de todo, tipo temprana y tipo tardía. Lo interesante de estos grupos compactos es lo que quiero mencionar, es que como están tan cerca de ellos, que pueden robar la materia o el gas de sus galaxias vecinas. Y eso vamos a verlo en los diagramas, de que eso puede alterar el brillo de esas propias galaxias. Ahora, estos diagramas color-magnitud, que es el objeto de estudio, no es nada más ni nada menos que son gráficas que relacionan el color. Recordemos que el color es una diferencia de 2 magnitudes aparentes medidas sobre 2 tipos de bandas. Corre contra la magnitud absoluta del astro, bajo una cierta banda. Estos son muy importantes, estos diagramas color-magnitudes, porque así podemos estudiar cómo se distribuyen con respecto al color, o puede ser interacciones, ¿cómo se dice?, galácticas, o podemos ver su tipo morfológico o su tipo de actividad que pueden tener, o pueden ser de tipo AGN, Liners, H2 o región Starbucks, o que sean de tipo peculiar. Y también eso nos puede ayudar para sacar su historial de formación estelar. Aquí pueden ver un ejemplo de este diagrama color-magnitud de Silva de 2011. Aquí podemos ver que está utilizando una banda ultravioleta con azul. Y aquí es más importante, aquí voy a mencionar como de estas galaxias que están muy arriba de este diagrama, se les suelen decir que son rojizas, pero aquí digo rojizas, entre comillas, porque aquí podemos ver que estas bandas no son de la banda roja, pero se les suelen llamar que estas galaxias que están muy arriba, se les suelen llamar rojas, y las que están muy abajo, se les suelen llamar galaxias azules. ¿Por qué? Porque esas emiten más, esas brillan más en la banda B que la banda U.
Aquí este gamma es una manera más rápida de visualizar. Si aquí hay una B, ahí está arriba. Si está una U, está abajo. Aquí podemos ver y podemos estudiar con respecto a su brillo, no sé si es el brillo intrínseco de la propia galaxia, usando la magnitud absoluta. Esas son las más brillantes y aquí son las menos brillantes. Aquí, estos datos curiosos sobre estos diagramas color de magnitud es que podemos encontrar distribuciones bimodal. ¿Qué quiero decir con eso? Que podemos encontrar principalmente dos grupos que están muy así agrupados por galaxias rojas y azules. Aquí uno de los primeros en investigar sobre o plantear este estudio morfológico con el color fue de Bakuder en 1961, donde ahí clasificó hizo una muestra de 148 galaxias para ver cómo dependía el color con su morfología. Pero no se retomó hasta, tengo entendido, en el 2001, gracias a Esteban, donde realizó aquí diagramas color a color. Aquí usa unas bandas de tipo Sloan y pudo encontrar una distribución bimodal. Aquí podemos ver en esa gráfica de Seba de 2001, donde estas no se aprecian mucho aquí, pero son unos triangulitos. Estos son galaxias de tipo temprano y aquí son de tipo tardía. Aquí se hace esta separación, aquí dice, algo está aquí dado que estos son de tipo temprano, tipo tardía y tipo temprano. Aquí otra investigación que hizo Vélez, pero hasta el 2004, ahí es donde empezó a usar diagramas con magnitud, usando las bandas de ultravioleta visible con la magnitud con respecto a la visible. Aquí podemos observar, aquí si se puede apreciar o no, una distribución de muchas galaxias que son de tipo rosa porque están más arriba de la gráfica y las más azuleadas están aquí. Eso es una parte importante porque aquí nos puede indicar que algo está pasando con estas galaxias que son las que se agrupan demasiado porque emiten más allá del rojo o más allá del azul. Aquí, una vez que se pudieron encontrar estas distribuciones bimodales, se los suelen clasificar o se les suele llamar a estas regiones como la secuencia roja y la nube azul. Aquí podemos ver este diagrama con la magnitud de Wilmer de 2006, donde aquí se aprecian mucho estas agrupaciones. Estas son nominadas por galaxias rojas y galaxias azules. Aquí más o menos no se aprecia mucho por aquí, pero la idea es que existen dos grupos que están muy, agrupados. Una de las características de esta secuencia roja que está en esta parte es que según ve que son de tipo morfológico de tipo temprano. Otros dicen que eso puede verse que emiten mucho en el rojo porque está dominado por la población estelar vieja. Y además casi no presentan mucha formación estelar, según Esteban. Y otra característica que representa esa nube azul, no es nada más que es que su tipo morfológico son de tipo tardía, ya los habíamos mencionado, mientras que aquí sí se concentra mucha formación estelar. Y por mucho tiempo se pensaba que había dos grupos que era la secuencia roja y la nube azul. Pero otras investigaciones recientes, según Wither de 2007, plantea uno de los primeros en ver que en la separación de la secuencia roja y la nube azul hay galaxias en esta separación, en esta zona. Y ahí Wither él nunca menciona el Valle Verde, sino fue hasta después de otros autores como Schritt de 2010 o Pierce de Walker de 2012 o de Darcy de 2011, donde ahí ya se empieza a mencionar que hay galaxias en esa separación y la suelen llamar el Green Valley o Valle Verde. Pero Wither nunca los planteó así, sino que vio, al estudiar su tipo la densidad volumétrica de estas galaxias, donde vio que si existe una distribución bimodal, se puede expresar un ajuste con la suma de los gaussianos, aquí podemos ver. Pero, como pueden observar, si estas galaxias si esta distribución fuera bimodal, estas galaxias tendrían que estar aquí. Pero Wither encontró que no es así, que realmente hay galaxias sobre esta zona de la nube azul, entre la secuencia roja. Y estos límites que están viendo de la azul y la roja, simplemente es un criterio para decir que a partir de aquí, el ajuste gaussiano ya no es posible. Y esas son las primeras bases para plantear que estos son los límites de la región de Valle Verde. Pero una característica principal de esta región del Valle Verde, según lo plantea el artículo de Chávez Velasco y
con mi asesora, la doctora Ana María Hidalgo, es que mencionan que puede ser que estas galaxias que están concentradas aquí pueden ser una transición de la nube azul con la roja, pero también pueden ser galaxias que tienen poca formación estelar pero no existente. O también puede ser que estas galaxias al gastar tanto el gas, pueden ser que debe de producir tantas galaxias, tantas estrellas azules, algún tiempo se va a quedar con las estrellas viejas y se van a quedar en esta secuencia roja. Esa es una cierta interpretación, pero no es descartable que esas galaxias suelen encontrar con formación estelar, pero no es existente. Aquí podemos observar aquí los límites del Valle Verde. Uno de los primeros intentos que pude encontrar en esta investigación fue de Schroeder del 2010, donde aquí separa, aquí pueden ver la secuencia roja y la nube azul. Aquí, como hay una distribución bimodal, aquí lo separa con esta línea, pero sé que haciendo unos tipos de histogramas para ver si estas galaxias que se encuentran sobre este límite pueden ser galaxias del Valle Verde. Estos puntos que son delgaditos son galaxias normales, mientras que los puntos grandes son galaxias que presentan un tipo de actividad de AGN, según tengo entendido. Otro criterio que intentaron hacer para determinar el límite del Valle Verde fue Pearson, solo que utilizó bandas ópticas y bandas de ultravioleta cercano. Aquí podemos ver cómo estas galaxias se agrupan, pero aquí hay galaxias que no son descartables, solo que aquí también utiliza ese mismo diagrama, pero trabaja con la banda ultravioleta, con la banda roja. Y aquí podemos ver que según esta secuencia roja, estas son la nube azul y el Valle Verde. Y aquí lo mismo, respectivamente, pero con esta cierta banda. Aquí otro intento del límite del Valle Verde es que intenta usar bandas muy estrechas como las de Sloan, porque podemos ver, pero aquí podemos ver una cierta distribución sobre estas, ¿cómo se dice?, las secciones. Pero aquí lo que intentaron hacer es de que supuestamente, si esos son los límites del Valle Verde con una cierta muestra de galaxias que fueron como Val LC, querían ver cómo se podían distribuir estas galaxias de los grupos compactos de Gleason, pero aquí diciendo así, spoiler, no se dio muy buena distinción sobre la secuencia roja con la nube azul. Otro de los primeros intentos también de establecer un límite del Valle Verde para estos grupos compactos de Gleason fue propuesto por nuestro amigo y colaborador, el doctor Luis Martínez. Él fue con la ayuda de la doctora Ana María Hidalgo. Ellos establecieron estos límites de la secuencia roja con el nube azul, pero este diagrama solo utilizaron 55 galaxias de grupos compactos, que fueron los primeros 13 grupos. A este intento intentamos complementar usando todos los grupos compactos posibles, que fueron 100, y uniendo todas las 463 galaxias de Gleason. Para esta información tuvimos que consultar en la página de NET, que aquí es público, es gratis, se pueden consultar toda la información fotónica posible sobre estas galaxias. Y aquí podemos encontrar, nosotros solo pudimos trabajar por ahora con bandas de tipo anchas. Aquí podemos ver que todas las galaxias de los grupos compactos de Gleason, todas tienen la banda azul y roja, que es la denotan de esa manera. Otro tuvimos que, para replicar el criterio de Pearson, tuvimos que utilizar bandas de ultravioleta lejana y cercana, y por último la visible y la ultravioleta. Pero aquí fueron entre 40 y 37 galaxias, es decir, son muy pocas. Aquí los telescopios y instrumentos que suelen usar, según lo presentan en NET, fue el telescopio SHT, que es de Hawái, Francia, Canadá, allá en Hawái. Y otro es el telescopio Gares, obviamente porque es uno de los únicos telescopios que puede captar la banda ultravioleta cercano. Pero se tuvieron que usar un tipo de apertura, según aquí es flujo integral for margin. Pero la más importante, la que usamos para estas bandas ultravioletas cercanos, es la apertura elíptica, pero usando valores de Cron. Una vez aclarado esto, podemos ver cómo fue esta metodología para realizar estos diagramas con la magnitud. Aquí no se había planteado sobre que tenemos que tener mucho cuidado a que esa luz que emiten los astros pueden ser absorbidos o dispersados por gas y polvo, porque en el medio interestelar hay mucho gas. Entonces, cuando nosotros queremos ver un astro, realmente no estamos viendo la magnitud aparente real, porque por esa extinción
que estaría, digamos, absorbiendo y dispersando la luz. Si captamos la mayor cantidad de fotones posibles, es una maravilla. Pero siempre vamos a contar con ese tipo de extinción. Aquí aclaro que solo utilizamos la extinción galáctica, es decir, la extinción por medio de la Vía Láctea. Aquí no consideramos la extinción interna que tiene cada galaxia, eso nunca lo hicimos. Solo usamos, porque es la que conocimos por extinción galáctica, por el artículo, no sé si pronunciarlo bien, Sharpie, de 2011, y utilizamos extinciones de Landau. Y una vez usando esta magnitud, podemos corregirla con esas extinciones de ese artículo y así podemos corregir esas magnitudes. Si no se corrige, esos datos pueden ser, digamos, datos catastróficos. Otra manera de poder saber la magnitud, bueno, ya lo había comentado, para saber la magnitud absoluta, es acerca usando el módulo de distancias. Solo que aquí utilicé esta expresión, pero esta que es la distancia que usamos, la de Hubble, porque fue la que todos presentaron, la de los grupos compactos de Dixon, tiene que ser en megaparsec para que funcione esto. Y toda esta información que fue de la extinción galáctica lo consultamos en la sección de NET, que es Photometry y Galactic Extinction. Pero un inconveniente es que solo funcionó para las bandas de ópticas, pero para las que son de ultravioleta lejano y cercano, estas no las tienen ahí presentes sobre esas tablas, así que tuvimos que calcularlas usando este artículo de Salin 2007, donde calcula la extinción para la banda ultravioleta lejano. Y dependiendo cómo sea su diferencia de color, tanto la lejana como la cercana, puede sacar esto. Pero para hacer esto tuvimos que considerar tres puntos importantes, porque si no, todo el proceso está mal. Uno es que estas magnitudes que presentan en él tienen que tener las mismas coordenadas espaciales. Utilizamos la mayor densidad de flujo con la banda de ultravioleta lejana. Y además tuvimos que usar la apertura de los valores de Chrome. Si esos cumplen, ahí podemos encontrar que fueron en total de 105 galaxias que pudieron cumplir este criterio. Y al final, para una vez que obtuvimos la extinción del ultravioleta lejano, tuvimos que calcular la extinción de la ultravioleta cercano. Y para eso tuvimos que usar un promedio de esta, que tanto la lejana como la ultravioleta. Esta tuvimos que consultarlo en la página de NET sobre muchas extinciones de la banda ultravioleta. Aquí otra aclaración que consideramos para nuestra muestra es que no consideramos la corrección K, y se preguntan por qué. Porque esas correcciones, porque los grupos compactos de Dixon, estas galaxias presentan cubrimientos a rojo muy bajos, más de menos de 0.4. Según para considerar de alguna manera la corrección K, se cree que mínimo es de 0.3, pero eso ya depende del autor que esté usando. Para eso, para tener esta consideración, tuvimos que hacer un estudio de su distribución con respecto al redshift de cada galaxia. Para eso tuve que consultar la tesis de maestría del estudio de función de luminosidad para regiones H2 de galaxias externas de Giovanni Ramos, y tuve que tomar prestado esta regla de Scott, que de alguna manera me da la anchura de esos bits para poder ver que la distribución de esos histogramas sea lo más parecido a una función gaussiana. Y para eso recién tuve que utilizar la ley de Hubble. Aquí tuve que usar de nuevo la distancia Hubble porque todas las galaxias de grupos compactos tienen esa distancia. Pero obviamente para utilizar esta constante, que es la constante de Hubble medida en la actualidad, tuvimos que usar este valor con respecto a los parámetros fotométricos como el parámetro de la densidad de materia o de la energía oscura. Eso aclaro porque luego a veces tenemos ese problema con la extinción de Hubble. Así que por eso, si quiero usar esa constante, yo solo elegí esa, la que propone el catálogo de NET. Esto lo aclaro. Aquí podemos observar un diagrama color magnitud en la banda B-R, porque fueron todas las que presentaron los 463 galaxias. Aquí, como podemos ver, están distribuidas mucho acá. Y aquí lo que hice fue lo mismo, pero usando el color de esas galaxias con respecto al redshift. Y como podemos observar, usando la regla Scott, esa se parece casi a una distribución como una función gaussiana. Estos vemos que están más concentrados en 1.5 con respecto al color menos R. Pero si queremos ver cómo son los redshifts de estas galaxias, podemos ver que están más concentrados aproximadamente en 0.02. Así que la mayoría de esas galaxias se encuentran a menos 0.1, a excepción de unas ciertas galaxias que están como aquí. Estas
Esas galaxias que ven aquí, en realidad es un grupo, que es el grupo AHCG50. Todas son de tipo temprana y además podemos observar bajo este diagrama que estos emiten mucho bueno, brillan más en el rojo. Una vez aclarando esa distribución, por eso consideramos no usar la corrección CAP. ¿Por qué? Porque estamos utilizando bandas anchas. Si hubiera sido unas bandas más delgadas, entonces tenemos que considerarlo. Pero como son bandas anchas, para estos cubrimientos a rojo muy bajos, no la consideramos. Ahora, los resultados que obtuvimos es, queríamos replicar todos esos límites que les había mostrado de cómo son los límites del Valle Verde. Uno lo hicimos según el criterio de Schritt del 2010. Estos puntos negros son los grupos compactos de Gibson y estos son los límites que propone el propio Schritt. Y aquí podemos observar que algunas son de la secuencia roja y supuestamente son de la Valle Verde. Aquí tenemos su límite. Este es la separación que supuestamente es la separación bimodal de la secuencia roja y la nube azul. Pero aquí podemos ver que hay muy pocas galaxias que viven en la nube azul. Y por hipótesis, todos los grupos, todas las galaxias, como tienen la banda B-R, podemos replicarlo usando otro diagrama con la magnitud, pero usándolo B-R. Y aquí etiquetando cuáles son las que viven en la secuencia roja, en el Valle Verde y la nube azul, con respecto al criterio de Schritt del 2010. Y el resultado fue este. Aquí podemos observar que estas galaxias son, las que son la secuencia roja sí se concentran más arriba, pero las azuleadas parecen ser más dispersadas. Y además, como hay pocas, no se puede apreciar mucho. Y mientras que los que son supuestamente del Valle Verde están muy mezcladas sobre esto. Otro intento que intentamos hacer era Pearson, pero usando bandas de ultravioletas y azuleadas, pero como pueden ver, todas estas galaxias de los grupos compactos de Gibson cayeron en la nube azul, y solo una, que fue de la secuencia roja. Si lo graficamos con respecto al diagrama B-R, como pasa aquí, supuestamente todo eso es el valle de la nube azul, dice. Desafortunadamente ese criterio no sirvió de mucho. Para eso tuvimos que utilizar otro criterio que plantea Peirce, pero usando bandas ultravioletas. Aquí está. Este Peirce, usando estas bandas de Nu-R, ponemos aquí que solo depende solo del color. Y estas son la secuencia roja, la Valle Verde y la secuencia aquí. Y como todas tienen bandas B-R, hacemos lo mismo. Y aquí podemos ver que estas galaxias las galaxias rojas están muy arriba y las azuladas más o menos se permanecen aquí abajo. Pero una parte curiosa es que estos supuestamente los del Valle Verde se concentran mucho por aquí. Entonces lo que intentamos nosotros, mi asesor y yo, es intentar proponer un límite, pero a simple vista aclaro esto, donde que me dé la mayor cantidad de galaxias azules posibles, pero manteniendo esta distribución, esta agrupación del Valle Verde. Y esto propusimos que a partir de aquí son de la nube azul y aquí son de la secuencia roja. Si usamos este criterio con respecto al criterio de Pearson, obtenemos los siguientes resultados. Pero antes, se me olvidó mencionar, como aquí pues tenemos que el Valle Verde se empieza a mezclarse con la roja y la azul. Entonces queríamos ver cómo era su distribución con respecto al tipo morfológico. Para esto tuve que utilizar la secuencia de Hubble de Bakuler, que es una más detallada porque casi todas la morfología que presenta en el catálogo de NET lo presenta con la secuencia de Bakuler. Y aquí definimos de nuevo cómo son las tipos tempranas, las tipos intermedias y las tipos tardías. Aquí pueden ver su nomenclatura. Aquí muchos autores suelen trabajar con dos, que es la tipo temprana y la tipo tardía, pero nosotros queríamos saber cómo, dónde están estas galaxias que son espirales, por eso tuvimos que definir ese tipo intermedio. Y también tenemos que incluir cuál de esas galaxias son de tipo barrada. Una vez aclarando esto, esos fueron los resultados siguientes. De nuevo en el diagrama B-R podemos ver que esas galaxias que son de tipo temprana están más concentradas en la parte de arriba que las de azul, pero la azul también se permanece en la parte de 1.5, mientras que son las de tipo tardía sí se permanecen abajo. Aquí aclaro que estos límites que estoy proponiendo, las que son aquí no se aprecian mucho, pero estas, que es de verde limón,
son los límites que propusimos nosotros basándonos en el criterio de PIL del 2010. Y la que son de azul, de verde oscura, son las que propuso este Chávez Astudillo, según de su criterio del 2022. Y esos fueron los resultados. Aquí podemos ver que según usando este criterio de Pearson, podemos ver que están dominados más los de tipo temprana. Aquí no se aprecia mucho por según en esta región sí. Pero aquí aclaro que como estos límites se parecen demasiado, por eso decidimos usarlo de una manera que fuera de manera horizontal. Simplemente para que se pueda apreciar cómo es su distribución morfológica de las tipo tempranas, intermedias y las de tipo tardías. Y podemos ver que las de tipo tardía podemos ver que sí está debajo de 1. Pero mientras que las galaxias de tipo intermedio, que son las galaxias espirales, están mucho aquí. Supuestamente si aquí es el Valle Verde, están muy concentradas. Otro resultado que obtuvimos fueron cómo se distribuyen aquellas galaxias que son galaxias barradas o galaxias no barradas. Y aquí, por casi no se aprecia demasiado, la mayoría se concentra supuestamente en el Valle Verde. Y las frecuencias, bueno, y también de las galaxias barradas, pues la verdad no hay mucho que ver. Eso no era un tema muy esperado ver esto. Aquí fueron los resultados que obtuvimos según el criterio de Pearson, donde vemos que las que viven más, las de tipo tempranos, viven más en el Valle Verde. Y las galaxias de tipo intermedia y tardías viven más en el Valle Azul. En la nube azul, perdón. Y las galaxias barradas, todas, tanto las barradas como no barradas, viven en el Valle Verde. Así que no es un tema muy esperado. Aquí también tuvimos que aclarar sobre que estas galaxias pueden haber sido afectadas por su tipo de actividad. ¿Por qué? Porque pueden tener o pueden ser los de galaxias de tipo AGN, que son núcleos galácticos activos, que normalmente eso es una galaxia que tiene un agujero negro muy supermasivo, así en términos simples, que acreta tanto esta materia que altera, que emite tanta luz hasta que puede opacar a toda la galaxia. Por eso tenemos que ver si estas galaxias pueden haber sido afectadas por ese brillo. O también las de tipo lineal, tengo entendido que es un tipo de AGN, pero la diferencia es que es un tipo de línea de emisión de baja de ionización. Otro también criterio de los tipos de actividad es las regiones H2 o los Starbucks, porque pueden ver galaxias que tienen mucha formación estelar, más de lo habitual, y se pone a acabar rápido el gas. Y eso tenemos que ver si eso puede afectar el brillo de esas galaxias. O que son de tipo peculiares, que tienen características, digamos, un poco inusuales, que no corresponden a ser galaxias elípticas, espirales o reticulares. Pero aclaro aquí, solo consultamos lo que propuso el catálogo NET, porque no utilizamos los diagramas PPT, que esas son muy buenas para distinguir si son galaxias AGN, Liners o de regiones H2. Aquí no nos importamos eso, porque nos queremos ver si esas galaxias que tienen este tipo de actividad, queremos ver si están alteradas para el diagrama con magnitud. Y esos fueron los resultados. Aquí podemos ver, aquí no se concentran demasiado, fueron muy pocas. Para que son de tipo de AGN, se concentran más en esa región que propusimos basándonos la de Pearson 2010. Y aquí podemos ver, para estas galaxias no normales son aquellas que consideramos que tuvieran de alguna manera de tipo de actividad. Y además podemos ver para las AGNs que se concentran mucho en esta zona, pero son muy pocas. Aquí para las que son de regiones de H2 o de Starbucks, podemos ver que aquí sí se mantiene en parte en las partes más azuleadas del Valle Azul, pero aquí podemos ver un brote supuestamente en el Valle Verde, según propuesto en ese criterio, la verdad, pero también hay muy pocas galaxias que presentan ese tipo de actividad. Y además, los liners, la verdad, fueron muy pocas, así que fueron despreciables estas. Y las tipos peculiares se concentran mucho en esa parte del Valle Verde, supongo, según con el método que estuvimos utilizando. Y supuestamente esos resultados que podemos obtener es que según el criterio que utilizamos, la de Pearson 2010, las AGN están más concentradas en el Valle Verde y las regiones H2 y Liner en el Valle Azul. Y las tipos peculiares siguen dominando en el Valle Verde, pero tampoco no tan existente con la Valle Azul, con un 30%. Aquí que podemos concluir con esta investigación
que usando este diagrama B menos R, que era que presenta todas las galaxias, los grupos compactos de Gibson, es que no presenta una distribución bimodal. Trabajar con estas bandas ópticas, la verdad, no llegamos a tener buenos resultados, porque no se distinguen muy bien la secuencia roja, la nube azul y el valle verde. Lo que vieron anteriormente es que estamos proponiendo un límite con respecto a un criterio que está usando bandas ultravioletas cercanos. Otra también queremos ver que es mejor trabajar con las bandas ultravioletas para mayor, eso lo hemos pensado para un trabajo futuro. Otra conclusión que quiero plantear es que estas galaxias que cambian de región, es decir, que algunas son de la secuencia roja, del valle azul, del valle verde y la nube azul, va a depender mucho del color que estemos utilizando, porque sí se han encontrado que algunas son de la secuencia roja y algunas, por cambiar de color, los pasan al valle azul. Digo, ¿qué está pasando? Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado de qué tipo de color estemos utilizando. Aquí podemos ver otra parte importante, es que los grupos compactos de Gibson están siendo dominados por galaxias de tipo temprano, es decir, que están dominados por las elípticas y las leticulares con un 52%. Esto nos puede dar la sensación de que puede ser que esos grupos han tenido demasiadas colisiones en el pasado. Y eso sería muy bueno, que haciendo como resultado de esas colisiones que formen de tipo de galaxias tipo tempranas. Obviamente sabemos que si fuera demasiado peculiar, solo podemos decir que esas galaxias de los grupos compactos están dominados por tipo tempranas. Y aquí, como lo había comentado el artículo de Chávez del 2022, es que estos grupos compactos son muy importantes para el estudio de las colisiones y fusiones de esas galaxias. Ahora, para trabajos a futuro, hemos decidido intentar establecer los límites de la región del Valle Verde para los grupos compactos de Gibson, para ver cuál es el color mejor definido para que se pueda ver una cierta separación de la secuencia roja y de la nube azul, para poder así establecer el Valle Verde. Y también hay que intentar hacer diagramas con color magnitud, pero usando bandas ultravioletas que son las de tipo lejanas y cercanas, y vamos a intentar usar las bandas infrarrojas. Esperemos que eso sea muy bueno para tener esa buena distribución. Y finalmente queremos hacer este mismo estudio que estuvimos haciendo para los grupos compactos. Queremos trabajar para las galaxias aisladas. ¿Por qué? Porque como les había comentado que los grupos compactos están en constante interacción porque se andan robando materia de sus galaxias vecinas, eso puede alterar el brillo. Entonces queremos trabajar mejor con galaxias aisladas, que son aquellas galaxias que no tienen mucha presente interacción con galaxias vecinas, para ver cómo puede afectar eso en los límites del Valle Verde. Y aquí presento todas las referencias consultadas, aquí el artículo original, aquí ponemos la de Gibson, aquí algunas de tipo de distribución bimodal y los límites del Valle Verde. Por mi parte ha sido todo, pero antes quiero terminar este coloquio con esta frase que me gusta decirlo, que es que el cosmos está dentro de nosotros. Estamos hechos de materia estelar. Somos una forma de que el universo se conozca a sí mismo. Bueno, por mi parte ha sido todo. Ahí, si prefiere para sacar otros trabajos con más actualizaciones, si lo pretende que me invite otra vez el profesor para prestar otro coloquio con información más actualizada, con mucho gusto lo haré. Pero hasta entonces, nos veremos en el próximo coloquio. Muchas gracias. ¿Preguntas? Que tome un poco de agüita porque se me afectó la garganta. ¿Me prestas el micrófono? Adelante, profesor. Hola Roberto, gracias por el coloquio, muy interesante. Pues sí, es algo complicado establecer esos límites entre pues, la nube azul, la secuencia roja y el valle verde, pero se me hizo interesante esa parte que comentas de que la mayoría de las barradas caían en el valle verde, precisamente, este diagrama, ¿no? ¿Qué interpretación piensas tú que merece este fenómeno? De que se aglomeren la mayor cantidad de barradas ahí en el valle verde. Bueno, yo podría pensar al inicio que puede ser que al estar constante en interacción esas galaxias, puede ser que las que son de tipo tardías, puede ser que las alarguen estos brazos, pero también puedes ver
que también están las galaxias no barradas y también están concentradas en el Valle Verde, así que es otro factor, así que así en teoría yo puedo decir, no sé, todavía está en el proceso. Sí, es lo que se me hizo curioso, ¿no? Sí. Porque pues, hay autores que comentan que las barras son, o pueden ser como un tipo de evolución de las galaxias, y entonces, pues es curioso que se aglomeren ahí, en esa parte. Pero bueno, gracias. Sí, todavía hay que seguir investigando en eso. ¿Alguna otra pregunta más? Gracias por la charla. Sí, sí, sí. ¿Se escucha? Oh, sí. A mí me llama la atención porque a pesar de que tú mismo comentas que los AGNs y otras peculiaridades pueden estar afectando lo que observas, aún así decidieron no hacer el diagrama BPT. ¿No consideran importante, al menos para el trabajo que quieren hacer a futuro o para tratar de aclarar las cosas no tan claras que quedan de este trabajo, hacer el diagrama BPT y qué podrían esperar o ver allí? Bueno, principalmente como esas galaxias son muy pocas que tienen este tipo de actividad, no lo decidimos usarlo, ya que son muy pocas, pero queremos mejor trabajar con bandas que sean de ultravioleta y las bandas infrarrojas para ver si logramos encontrar esta distribución bimodal para establecer el Valle Verde. Pero lo que mencionas del diagrama BPT, sí podría ser así importante, pero como son muy pocas, yo diría que no tanto. Pero tomo para no dejarlo así con la duda, yo sí podríamos, si se puede con el tiempo, intentar hacer un diagrama PT. Pero yo siento que pero no tengo que conectar esto y yo perdón yo tengo que hablar con más. Ay, Dios. Bueno, aquí, ¿sí lo escuchan? Sí. Vale. Según hemos entendido que como son pocas galaxias, es mejor solamente ver cuáles son las que podrían ser afectadas por esa luz, que son aquellas de tipo de actividad, que son los AGNs, NAMs y H2, pero según, para no dejar con la luz, podríamos intentarlo, pero eso ya lo tenía que consultarlo con mi comité y mi asesora para ver si es un buen camino para esto. Lo que digo. Ok, porque tú mencionas también que quieres hacerlo con galaxias aisladas. En ese caso, ¿no sería mejor por un momento sacar estas galaxias que tienen peculiaridades, enfocarte solamente en las que creen o consideran que son normales, entre comillas, de ahí establecer los límites y luego ya ver qué pasa con estos grupos donde hay galaxias que tienen esas peculiaridades, ¿no? Como para que no te estén, no sé si llamarlo contaminar o ensuciar un poco lo que tú quieres ver. Ah, ya te entendí. No, obviamente cuando intentamos hacer estos diagramas, la primera vez queríamos etiquetar cuál podrían haber sido las que podrían haber sido alteradas por ese brillo. Simplemente las etiquetamos, pero lo que estamos proponiendo para la tesis es quitar estas galaxias que no presenten ese tipo de actividad, como tú lo mencionaste, porque pueden alterar a la hora de establecer ese límite de Valle Verde. Claro. Pero sí, a trabajos a futuro sí tenemos que descartar eso. Simplemente quisimos ver si de alguna manera puede haber sido afectados por ese bicho. Pero sí, a trabajos a futuro sí tenemos que descartar. Y en ese caso igual considero yo que tendrán que hacer el diagrama de BPT, ¿no? Para estar completamente seguros de lo que están descartando, en todo caso. Pues sí puede, pero O al menos que estén 100% seguros de que, bueno, esta es una AGN, estas son Starbucks, entonces la saco. Yo diría como para estar 100% seguros, hacer el diagrama y decir, bueno, aquí en el diagrama lo vemos y por esta razón las descartamos. Si se puede hacer, sí, lo podemos considerar este paso. Pero eso tengo que hablar con mi comité. Sí, claro. Pero sí, es una buena propuesta. La verdad sí, no lo había pensado. Vamos, gracias. Gracias. Muchas gracias, Roberto Carlos, y felicidades porque es mucho trabajo y has avanzado mucho. Me disculpo por el haber llegado tarde, pero bueno, me parece que pesqué bastante de tu plática, que está sin duda muy interesante. Tengo algunas preguntas, no te quería interrumpir en el momento, entonces, si nos podemos regresar a la diapositiva 8. Ok.
Ok, Ahí está. ahí. ¿Qué pasa? La barra, cada uno de tus grupos tiene una barra de escala. Sí. ¿Qué representa? Tengo entendido que sean... Lo representa de esa manera, creo que era de 1 minuto. Perdón. Creo que así lo colocaban, de 1 minuto. ¿Un minuto o un segundo? Ah, sí. Porque 1 minuto, entonces sí tienes cosas, pues, a lo mejor son 10, ¿no? Porque, por ejemplo, el 29, si fuera 1 minuto, tendrías que en 1 minuto de arco tienes metidas 4 galaxias. Entonces, bueno, no sé, es para que lo revises, ¿no? Porque, bueno, esa es una. Luego, en la 10. ¿Los 10? Ok. Ahí, estas imágenes, bueno, vi que las tomaste de Sloan. Entonces son las imágenes compuestas. O sea, son cuántos, qué filtros juntaron o cómo los sacaron. Bueno, así es cierta no la sé, pero creo yo, eso ya lo habíamos consultado, creo que usaron las bandas, ¿cómo decir? Creo que usaron las bandas de rojas, azules y verdes, pero así, a cierto comentario no lo sé. Ok, pero... no, es sobre todo porque si te das cuenta, nada más de los 6 grupos que escogiste, tú dirías así, bien, sabiendo que son imágenes compuestas, ¿qué color de galaxia predomina? Sin importar el tipo morfológico. ¿Cuál predomina? Así, si tú le dijeras a alguien que no tiene ni idea de lo que está viendo, ¿qué color predomina para estos bichos que te estoy enseñando? O sea, color, no índice de color, color. O si quieres, salvo los que están a la derecha, si te fijas, la mayoría son más rojos que azules, ¿no? Sí. Entonces eso también es algo interesante. Y me lleva a que los grupos compactos de Higgs son unos bichos muy peculiares. Entonces, lo estás viendo... ya ¿Tipo están peculiar viendo. o peculiares así sentido? Pues bueno, raros, si quieres, o sea, en ese sentido. No, porque ya vimos los peculiares que... Sí, no, son peculiares, pues sí, raros, Bueno, sí, sí, ¿no? bueno. Chistositos, son simpáticos, son simpáticos. No, son realmente muy interesantes, precisamente porque de las cosas que se pregunta la gente es cómo es que todavía los vemos. O sea, dado el tamaño, dado tu misma definición de grupo compacto de Higgs, uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué todas esas galaxias que están en este volumen relativamente pequeño y que son relativamente masivas, por qué no han fusionado? ¿Por qué las sigo viendo? Entonces, yo creo que dentro de este estudio no estaría de más que revisaran, cuando ven los, porque tú tomaste tipos morfológicos de NED, ¿verdad? Sí. Bueno, en muchas de las galaxias en estos grupos es difícil encontrarles un tipo morfológico, Sí, nada más de sí, mirarlas. eso sí lo detectamos. Ok, una manera de, pues, tener más información es fijarte en la cinemática. Y hay muchos trabajos de cinemática, sobre todo de Méndez de Oliveira. Claudia yo hice mi postdoc en Brasil con ella fue estudiante de Higgs, entonces ella tiene muchas observaciones de Fabry Perot de grupos compactos, entonces ahí ya también puedes darte una idea de cómo es, de si lo que tú identificas como cierto tipo morfológico es o no es. Dentro de eso también no estaría de más que le echaras un ojo a las imágenes en H1, en hidrógeno, ¿no? Porque ahí vas a ver que son un verdadero relajo. No, sí. Entonces, en ese sentido, sí, recomiendo la revisión de toda la cuestión cinemática y no sé si exista una versión actualizada para tener los tipos morfológicos con mayor precisión. Ahora, si avanzas un poquito más, creo que era la 16, ahorita te digo. Sí, no, 15, 16. Bueno, ahí tú ya empiezas a marcar, o sea, hay gráficas de otros autores y todos
trazan sus rectas, bueno, trazan unas rectas que dividen la secuencia roja, el valle verde y la nube azul. Estos son todos hechos a ojo. ¿A ojo? O sea, sí, cuando ellos trazan a ojo, o sea... No, estos los utilizan más usando de tipo de histogramas. Ok, entonces con los histogramas y dicen donde se baja, ahí pongo, ¿no?, mi recta. Sí. Y tú mismo, bueno, ahí ves, tienes arriba U-B y abajo tienes ultravioleta cercano menos R. Y una de tus conclusiones es que en función del color que escoges, una galaxia entra o no entra en las distintas estructuras. Sí. Hace saber, y aquí le voy a hacer a la abogada del diablo, hay gente que cuestiona la existencia o cuán físicamente reales son estas tres partes de tu diagrama. Porque si está dependiendo del color, y tú tienes una galaxia que de repente está en un lado y luego está en la otra, entonces uno diría, ¿qué está mal? ¿La galaxia? ¿O está mal lo que yo asumí que es una secuencia roja y lo que yo asumí que es un valle verde? Entonces, yo creo que en ese sentido, ya de por sí hacer este trabajo con galaxias aisladas, que es lo que piensan hacer como contramuestra, es muy interesante. Pero en los de Hickson, en los grupos compactos de Hickson, es, si le creemos a esta, ¿no?, a esta... Sí, este criterio, más que comparar entre diagramas color-magnitud obtenidos con distintas magnitudes, yo me quedaría con uno, si quiero creer que existen, y empezaría a ver cosas como en tus gráficas, tu gráfica, sí, ya sé que otra, avanza un poquito más porque eso me confundió. Cuando ya empiezas a graficar tus resultados, a ver, ahorita, no, más, porque, no, adelante, cuando ya, un poquito más, ahí, tú tienes en esa gráfica 4 puntos, cada uno tiene una nomenclatura distinta. Tu primer punto dice HCG, y luego tienes los tipos morfológicos. Entonces ahí yo no sé si entendí bien, pero ¿por qué hay un punto asociado nada más a HCG? Porque esta muestra es que solo consideramos aquellas galaxias que sí están definido su tipo morfológico en el catálogo NET. Las que no se pudieron definirse, tuvimos que descartar. Solamente consideré las que sí se definen. Por eso no las coloqué. Entonces el puntito gris que corresponde a HCG, es que no alcanzó a ver. Ahí varió, ahí uno cuánto. Entonces esos son que les pudiste medir magnitud absoluta y color, pero no se sabe qué tipo morfológico son. Sí, porque está indefinido. Porque algunas las consideran tipo tempranas, reticulares, como la había presentado HCG 40, no, 44, que le decía, según ahí dice que es una galaxia elíptica, pero yo, ¿en serio? Exacto, entonces por para eso eso no las consideré. ok. Por eso las etiqueté. Muy bien. Y luego cuando tú dices que tú estableces, dijiste un límite, lo establecimos a ojo. O sea, yo así vi y dije, para conservar el mayor número de galaxias azules. Sí. ¿Por qué? Porque supuestamente, según habíamos acordado, es que esos límites, si queremos galaxias que sean de tipos azules, quiero que a partir de ese límite tenga más de estas galaxias que las rojas. Por eso nosotros decidimos hacer de esa manera, según habíamos acordado. Pero lo acordaron, ahí a lo mejor me perdí cuando lo expusiste. ¿Por qué lo acordaron? ¿Por qué quieren que haya más azules? Porque así queremos encontrar si es las galaxias que viven en la nube azul, porque son las que emiten más en el azul. Eso, como dije, eso fue a simple vista. Obviamente ese criterio tenemos que desarrollarlo todavía más, pero usando un tipo de histogramas, como lo había mencionado, otros criterios. Ese fue el primer intento que hicimos, pero a simple vista. Obviamente, para más a detalle tendría que usar un histograma. Para ver, a partir de aquí, obtengo esto. Pero obviamente que lo hicimos en el servicio social, no nos sacamos tiempo para hacer esto.
Eso lo aclaro. ¿Estos resultados son solo de tu servicio social? Sí, porque forman parte de la tesis. O sea que no hay nada, o sea, ¿Cómo? no hay ningún resultado de tu tesis. ¿En serio todo este trabajo te lo echaste en el servicio social? Sí. Wow. Pues más felicidades. Lo que más decimos en la tesis, así, pues, spoiler, es que estamos intentando hacer diagramos. ¿Qué? No dije. Es que estamos intentando sacar unos diagramas, pero usando la banda ultravioleta cercano, pero usando la banda de Sloan R, para ver cómo podían usar el criterio de Wheeler, porque es el primero que nos plantea que hay algo que está entre la secuencia roja y la azul. Aquí estamos intentando sacar otra muestra que son las galaxias aisladas para saber si estas podrían contribuir, si son del Valle Verde o no, porque es el primero que lo plantea. Pero obviamente hay que ver si es mejor trabajar con estas bandas o de plano hay que usar todavía otras bandas infrarrojas, porque estamos viendo que si son bandas muy cortas, como la fue U-B, como hemos visto, casi no se vio mucha distribución. Lo que estamos intentando es usar la banda ultravioleta con la infrarroja, que es la J, para intentar ver si se logra ver esa distribución bimodal. Pero todavía estamos en proceso para hacer esto. Ahí yo tendría cuidado porque ¿Por qué? Físicamente, si ya te vas al infrarrojo cercano, no sé si quieran Tumas o de plano Weiss o Spitzer, ya es realmente la población más vieja. Y no sé si un diagrama color magnitud que compare ultravioleta, o sea, cuyo índice de color sea ultravioleta menos infrarrojo cercano, te esté hablando realmente de la evolución que ha sufrido, que está sufriendo la galaxia. Pero bueno, eso es nada más. Hay que pensarlo más, pero, y bueno, y otra cosa es que, pero están conscientes, eso lo sé, pero si son valores obtenidos con distintos telescopios y por lo tanto con distintas aperturas, siempre hay que tratar de homologar para que estés comparando realmente la misma cantidad de luz que pasó a través de la misma apertura, ¿no? Nada más. Pero pues muchas felicidades y adelante. Y ya se nos olvidaron los spoilers, entonces no. Pero pues, en nervio, pero. ¿Alguna otra pregunta? Pero. Por alusiones voy a contestar. No vamos a hacer el BPT. ¿Por qué no vamos a hacer el BPT? Porque el 52% de esta galaxia son tempranas, es decir, no van a tener emisión en oxígeno 3, ni en nitrógeno 2. Entonces, pues vamos a tener un BPT muy chiquito y nos vamos a fiar de lo que dice la gente. Es decir, si hay alguien que ha dicho, es una Cipher 2 porque yo ya la he visto, pues a nosotros nos da igual que sea Cipher 2, que sea Cipher 1, 1,5, 1,8, nos da igual. Mientras que sea una GL, pues ya, ahí no le vamos a distinguir, ¿no? Entonces, en principio no vamos a hacerlo porque en realidad un PPT nos íbamos a quedar con menos de la mitad de la muestra para saber si son AGN o son H2. Entonces, no merece la pena porque además puede ser que no todas las galaxias tengan espectro, que lo necesitamos. Entonces, a lo mejor resulta que hacemos un PPT con 20 galaxias. ¿No? O sea, no merece la pena. Eso por un lado. Nos creemos lo que dice la gente. Si la gente nos dice que una galaxia es una AGN, no la creemos, ¿vale? No le vamos a poner fallo. En cuanto a los límites, pues ya después de volvernos locos decidimos, pues ahí vamos, porque intentamos hacer lo mismo que hace Weider con los histogramas y no nos sale porque tenemos muy poca galaxia. Sí, o sea, es una muestra relativamente pequeña, porque con B-R sí tenemos las 400 y pico, pero cuando nos vamos a NUR, pues ya nos salen como 100 galaxias y si lo tenemos que dividir entre 5 o 6 magnitudes, o 8 magnitudes me parece que son, entonces nos salen como a
10, 15 galaxias por magnitud, y entonces ya no conseguimos ver ninguna distribución bimodal ni nada de esas cosas. O sea, para hacer lo que hace WIDAR con distribuciones bimodales y ver realmente que hay un valle verde, pues tendríamos que tener muchas más galaxias, ¿no? Entonces ahí pues ya decidimos no volvernos locos y utilizar el criterio de WIDAR. Ahora para la tesis el de Peirce nos pareció más interesante. En el caso del de Peirce, no es que quisiéramos tener más galaxias azules, es que si lo pasamos, lo que queríamos era conservar que las que estuvieran en la nube azul, en el NUV-R, siguieran estando en el B-R en la nube azul, que eso ha sido el problema. En cuanto a los que son escépticos de que estas cosas ocurran, yo levanto mi mano la primera, ¿no? O sea, soy muy escéptica. Y una de las cosas que queremos hacer con este trabajo es llamar la atención de que efectivamente en NUV-R tú tienes una galaxia en el Valle Verde, pero en NUV-J la tienes en la nube azul y en B-R la tienes en la secuencia roja. Entonces, ¿qué significa? ¿Tu galaxia se ha vuelto loca o es que en realidad esto no tiene mucho sentido? ¿No? Porque en el momento de que no hay consistencia, entonces ya dejamos. Y el problema está en que la gente se vuelve loca con los diagramas color magnitud y empiezan a hablar de evolución y de historia de formación estelar y yo no sé cuántas cosas, y tú dices, espera, bájale, porque no hay consistencia. Entonces ¿tú cómo me puedes asegurar que esa galaxia realmente está haciendo lo que tú dices que está haciendo cuando si le cambiamos el color, el índice de color, te sale en otro lado, ¿no? Entonces, para escépticos, aquí yo voy la primera, ¿no? Ya los demás que me sigan. Y entonces, eso fue lo que hicimos en el servicio social, lo que hizo Roberto en el servicio social, y en la tesis lo que estamos intentando es ver si hay consistencia con el Valle Verde, y no la hay. Es decir, ¿dónde está el Valle Verde? Pues no la hay, está todo es desesperantemente lioso, y entonces ya lo último que decidimos fue, bueno, vamos a seguir el criterio de WIDAR, esto es azul, esto es rojo y esto es verde, y a ver qué hay, si hay, y intentar ver que tengamos la mejor consistencia posible. Entre que tengamos una galaxia que más o menos se vaya manteniendo siempre en el mismo sitio. Está complicado, en algunas sí se nos mueve mucho, entonces pues ya no sé si a lo mejor son algunas peculiares, eso lo tendríamos que ver si las que se nos mueven pueden ser peculiares y pueden ser o AGN o H2, ¿no? Cuando han hecho, o sea, cuando establecieron esa distribución bimodal para crear la nube azul y el valle rojo, o sea, esos límites quedaron bien establecidos, o sea, no es, por ejemplo, no es que una galaxia en la nube azul está aquí y de repente salta al valle rojo en otro diagrama por magnitud, pero por acá. O sea, es que el límite está bien establecido y se pasa un poquito para acá y otro poquito, o es que se mueve así y no, si te das cuenta, lo que se tienen son contornos de densidad, de número de galaxias, ¿no? Entonces, pues ahí parece que hay más en tal sitio, y entonces si aquí parece que hay más en tal otro, y entonces estas son la secuencia roja y esta es la nube azul, pero no es decir, bueno, aquí tenemos todas estas son azules, todas estas son rojas. Desde el principio, desde los primeros trabajos, yo creo que de Strateva no hay, simplemente, pues bueno, sí, parece que pues hay una galaxia que son más rojas y hay una galaxia que son rojas, otras que son más azules, pero no hay criterios fijos. Es más, creo que alguna gente que habla de Valle Verde ni siquiera da un criterio, porque esto, por ejemplo, el WIDAR, eso ya dice uno, qué maravilla, hace un montón de cosas, pero hay otros que dicen, pues por aquí, y es así, ¿no? Y, sí, más o menos, pues parece que estamos aquí, ¿no? Y entonces es un poco, yo creo que al revés. Estas son galaxias con formación estelar, que sé que son formación estelar, que son azules, entonces esta parte tiene que ser azul.
Estas sé que no tienen formación estelar, que son rojas, entonces esta es la zona roja. Y estas que no tengo ni idea, pues van a ser el Valle Verde. Entonces yo creo que hay alguna gente que lo ha hecho a posteriori, es decir, sabiendo las características de la galaxia, donde está, ¿no? En ese criterio, pero sí está muy complicado en ese sentido. Y lo gracioso, ya hago un spoiler, ¿vale? ¿Me permite que haga un spoiler yo? Con la galaxia aislada sale lo mismo. Justamente iba a preguntarle eso. Con la galaxia aislada sale lo mismo. No es que digamos, mira, es que como son grupos compactos que están muy en interacción, es que está complicado. No, la galaxia aislada sale igual. Entonces, pues, Por ejemplo, lo que menciona mi asesora es que cuando tuvimos que trabajar con galaxias aisladas, sí, es que primero tuvimos que ver si este criterio que plantea Wheeler, que es aquí, uno lo establece, que esta es la zona donde se concentra más la de la secuencia roja, y esta es otra curva que dice que es la concentración de las galaxias más azules. Pero cuando tú intentas sacar esta distribución, como vimos ahí, es que hay unas galaxias que no se pueden ajustar a esta función, a esta suma de Gauss. Entonces, aquí establece que a partir de aquí ya no se corresponde. Entonces, al hacer esto, sacan unos ciertos líquidos de aquí más o menos, pero lo que trato de decir es, si estas son las más azuleadas y estas son las más rojizas, si esto me dice que a partir de aquí ya dejan de cumplir con el ajuste gaussiana, estas tenían que ser del Valle Verde, pero, como dicen el spoiler, es que obtuvimos pocas galaxias de la secuencia roja y la mayoría se concentró aquí. Y dice que si estas son las más azuleadas, ¿qué pasó? Tendríamos que ver si esa curva es establecida o de plano cambió demasiado. Pero obviamente para lograr eso tenemos que hacer tenemos que sacar su margen de errores, porque no va a ser que esté muy así o de plano estén muy pequeños. Pero esto todavía lo estamos estableciendo, lo estamos revisando. Pocas rojas y ahí ¿qué criterios usaron para elegir las galaxias? ¿Cómo? ¿Qué criterios utilizaron en ese caso para elegir las galaxias? Porque también tenía mucho recuerda que solo agarramos esas galaxias de una tesis doctoral que viene del catálogo Amiga. Todavía tengo que ver y revisar qué criterio tienen que usarse. Pero hasta ahorita solo pudimos hacer esto. Pero todavía estamos en proceso de ver cómo puede ser afectado esta curva de distribución muy azuleada. Pero todavía estamos en proceso. sí, pero las galaxias amigas son todas galaxias aisladas, entonces, con unos criterios específicos. Entonces, en principio, pero a nosotros nos salen súper azules, que es así como bien. Por eso queremos saber si esta curva se desvió o de plano qué está pasando. Pero hasta ahorita no se ve. Que además sería curioso, digo ya aprovechando el spoiler, porque los criterios que da Amiga son los de Karachentseva, donde primero empezó con cuestiones de distancias proyectadas en el cielo, después diferencias en velocidad a lo largo de la línea de la visión, pero ella da valores tales que tú, si tienes una galaxia en el catálogo, estás segura de que no, si sufrió alguna interacción, fue hace suficiente tiempo que ya se borró. Pero en ese sentido, me llama mucho la atención lo que ustedes encuentran, porque dices, entonces, ¿por qué tengo tantas galaxias aisladas azules? Entonces quiere decir que la evolución secular, pues es a todo dar, ¿no? Porque produce muchas estrellas solitas. Ajá, exactamente. O sea, de alguna manera, O a lo mejor no están una tan aisladas. formación estelar allí bastante fuerte. Entonces, parece ser que sí, pero todavía tenemos que seguir. Claro. Sí, porque, o sea, uno pensaría que estas iban a salir más hacia el verde, ¿no? Sí. Porque pues ya tuvieron sus interacciones y demás. No, salen mucho más azules que el criterio de Wheeler, o sea, todavía más azules. Y es así de... ¿Y cuál versión de Amiga usaron?
para La- escoger sus galaxias. La Sí, tesis sí, es la de Simón. de Simón. Ok. Es que hay una revisión de una chava que no me acuerdo su apellido, pero es creo que el paper 13 de Amiga, Adriana algo. En el paper 13 de Amiga revisan el criterio y por ejemplo hay algunas, una que estudió en el SIG, que resulta que de aislada no tiene nada, lo que estamos viendo es que es una fusión en curso. Entonces habría que revisar si esas galaxias muy azules no las sacaron con la revisión que hizo esta chava. Durbala, con D, Adriana Durbala. Pues vamos a revisarlas porque a mí se me hace, o sea, probablemente haya 3 o 4 Sí, que pero sí, para que baje pero todo, para sí. que, o sea, es que el 90% están ahí abajo. O sea, el 90% están ahí abajo, entonces no creo que en el 90% se equivocaron. No. Entonces o a lo mejor sí, a lo mejor son cosas que tienen a lo mejor nubes de gas que le están interaccionando, que no las ve, que cree que están Yo aisladas. veo muy difícil que se hayan equivocado en tantas galaxias. O sea, yo podría entender que hubiera un tanto porcentaje que nos equivocamos y si están en interacción, entonces son más azules o más. Pero si son tantas, Sí, sería muy raro. Está bien raro, sí. Así que Ahora que ver. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, pues le agradecemos a Roberto Carlos por su plática. El Instituto Politécnico. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, otorga la presente constancia a Roberto Carlos Salinas Calixto por la presentación de la conferencia Diagramas color magnitud para grupos con pato de Hickson, como parte del Coloquio de Astrofísica Ciudad de México, 9 de diciembre del 2025. La técnica al servicio de la patria, y firma el doctor Miguel Neri Rosas, director de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los asistentes, a las personas que nos vieron en nuestras redes sociales y los esperamos el siguiente año con una nueva edición del Coloquio de Astrofísica. Muchísimas gracias a todos. Me informan que hay bizcochos a la salida. para tener una pequeña celebración de